Seguro que te habrá pasado en algún momento notar digestiones lentas o pesadas, reflujos, gases, dependiendo del tipo de alimento que ingieras. Y si te has adentrado un poco en el mundo de la nutrición, te habrás dado cuenta de que cada uno te dice una cosa. Unos le echan la culpa al azúcar, otros a los hidratos de carbono, otros a las grasas, en los años más recientes al desequilibrio de la microbiota. Uno ya no sabe qué puede comer y qué no. Hoy daremos los primeros pasos hacia aclarar todo esto desde el criterio biológico y entenderemos qué sucede cuando se generan todos estos síntomas tan habituales. Hoy hablamos de salud y de nutrición biológica. Bienvenidos, comenzamos. El azúcar refinado es veneno. Todos deberíamos dejar de comer gluten. Hay que hacer todo a la plancha y evitar las grasas. No deberías comer alimento crudo por la noche. Deberías hacer ayuno intermitente. Y ni se te ocurra hacer ayunos largos. Elimina por completo el café de tu día. Tienes que tomar más almidón resistente. La dieta vegana es más saludable. Es mejor comer solo carne y huevos. No sé tú, pero yo estoy bastante saturado de escuchar constantemente reglas alimentarias de moda que poco tiempo después, además, cuando surge la siguiente moda, se contradice totalmente a la primera. Modas que se agarran del estudio científico de turno y acaban sacando de contexto toda la información sobre nutrición. Y es que aunque muchas de todas esas afirmaciones puedan tener su parte de verdad, obtener una regla absoluta para todos es realmente absurdo, pues supondría poner a la nutrición en el centro de nuestra salud como único factor relevante, al que, si acaso, le sumamos el ejercicio y, si me apuras un poco más, el proceso de descanso. Evidentemente, estos tres son factores y pilares importantes para nuestra salud, pero hay muchísimos más que, por no tenerlos en cuenta, llegamos a este tipo de afirmaciones que terminan generando mucha más confusión en la persona que se interesa por su salud. Hoy nos adentramos en un factor, pero no cualquier factor, el factor con mayúsculas que va a condicionar toda tu salud, y la nutrición no es una excepción. Gracias a lo que hayas recorrido del podcast, esto te será muy sencillo de entender, pero no por no ser difícil tiene menos valor, que en el momento en que vivimos parece que si no hablas de la molécula de moda y la reacción bioquímica de vanguardia en los estudios recientes, lo que dices no es cierto. Yo seguiré con mi política de explicarlo sencillo, para que todo el mundo pueda entenderlo bien, aunque para llegar a conclusiones como las que aquí te voy a facilitar me han llevado horas y horas de estudio de esas reacciones bioquímicas complejas que tú no tienes por qué saber. Te invito mejor a que te centres en lo más importante, en ti, en que conozcas bien cómo te comportas y por qué reaccionas así ante los estímulos que recibes y no de otra forma. Pues ese es el punto de partida para comprender mejor tus síntomas y programas biológicos que van a determinar también, entre otras muchas cosas, por qué no toleras bien los garbanzos y sí la hamburguesa grasienta del McDonald's. Si te interesa esta temática, házmelo saber a través de las redes sociales de Salud Biológica y recuerda darle a seguir este podcast para no perderte nuevas publicaciones. Entra en saludbiológica.com para aprender más en profundidad cómo llevar todo este conocimiento a tu día a día. Y explora los nuevos programas de salud que encontrarás allí. Regístrate en la web para acceder a mucho más contenido. En el episodio anterior te dejé con la miel en los labios. Te di a saborear un poco de información de todo lo que ahora iremos desgranando. Te mostré cómo nuestra digestión en realidad ya comienza desde antes de introducir el alimento y vimos a vista de pájaro el circuito de todo tu tracto digestivo y cómo éste puede emitir la misma respuesta ya sea ante un alimento real o una situación figurada que tenemos que digerir, asimilar o excretar. ¿Lo recuerdas? Para lo que vas a conocer a continuación necesitamos repescar algunas cosas de lo que hablamos en los episodios 2, 3 y 4 de este podcast, por lo que te aconsejo que si lo necesitas vuelvas a darle una escuchada a esos episodios. Quiero hacer especial énfasis en el concepto de que somos seres biológicos y como tal estamos en constante adaptación a nuestro entorno. Reaccionamos a miles y miles de estímulos diarios y como resultado de esos estímulos, nuestro cuerpo balancea su estado para encontrar el equilibrio y adaptarnos mejor a nuestro entorno. Y hago énfasis en esto porque cuando hablamos de nutrición parece que esto se nos olvida. No podemos obviar que el alimento que introducimos es un estímulo más dentro de los miles que recibimos, aunque evidentemente el objetivo de ese estímulo es bien distinto al que podemos recibir por frío o por calor. Lo que necesito que comprendas para dar el siguiente paso que vamos a hacer es que todo estímulo es percibido por nuestro organismo, ya sea de forma consciente o inconsciente para nosotros. Y ese estímulo siempre va a llevar una respuesta por nuestra parte. Y esto, por supuesto, es aplicable a la alimentación.
Los alimentos son estímulos para nuestro tubo digestivo y dependiendo de qué estímulos recibas, es decir, qué alimentos tomes, tendremos un tipo de flora intestinal u otra y nuestro metabolismo va a responder de una forma o de otra. Cuando realizamos cambios drásticos en nuestra dieta, suprimimos, por ejemplo, un alimento por completo de repente, o por el contrario empezamos a comer siempre el mismo tipo de alimento, nuestra biología también tiene que adaptarse a ello. Suponte que tú estás acostumbrado a ingerir comida con más grasa y por el motivo que sea tienes que restringir al máximo ese nutriente. Este cambio necesariamente provocará un cambio en el tipo de microbiota que tienes, así como en tu metabolismo, pues no es lo mismo que tu fuente de energía sean las grasas que el azúcar o la glucosa, por ejemplo. Estos cambios suponen estímulos en realidad bastante radicales para tu organismo, como si de repente al salir de tu casa calentita sales a un ambiente de menos 10 grados centígrados en camiseta y te quedas en el exterior de forma continuada. Tu cuerpo tiene que cambiar por completo su metabolismo y dependerá de tu flexibilidad metabólica, concepto que por cierto te invito a registrar de flexibilidad metabólica. Bien, pues depende de esa flexibilidad serás capaz de adaptarte o no al nuevo entorno. Cuando hacemos referencia a que tu organismo se tiene que adaptar a ese nuevo cambio de ambiente, ya sea de forma externa por el frío o el calor, por ejemplo, o de forma interna, como puede pasar con un cambio de alimentación, siempre se hace mediante el mismo mecanismo. Tenemos una primera fase en la que se activa nuestro sistema de estrés, porque hay un cambio, mediante un estímulo simpático que es más o menos intenso. Si contamos con esa flexibilidad metabólica que te mencioné recién, pronto tu cuerpo va a empezar a entrar en equilibrio con el nuevo cambio. Y esto internamente va a dar paso a una segunda fase, que es una fase vagotónica, llamamos, mediada por el sistema nervioso parasimpático, como veíamos en los primeros capítulos. Recuerda que también vimos que cuanto más intenso sea ese estímulo que recibimos, más intensidad y más duración de estímulo simpático se generará. Y cuanto más estímulo del sistema nervioso simpático tengamos, más cambio en el terreno celular va a producirse. Recuerda esos burofax que le mandaba el cerebro a las células ordenándoles que trabajen horas extra. Esa fatiga extra de las células que se genera ensucia más las calles y después de todo ese jaleo de trabajo extra necesitaremos más tiempo y más intensidad de reparación y limpieza en esa segunda fase de la que estábamos hablando. Bien, pues cuando hablamos de nuestro tubo digestivo, ese estímulo simpático lo que va a producir generalmente es un incremento en la actividad, un incremento en la función de nuestro tubo digestivo. Piénsalo un momento, mira. La función de nuestro tubo digestivo es obviamente la de hacer la digestión y dependiendo de la zona en la que hablemos, realiza una acción u otra dentro de esa cadena de producción de la que te hablaba. ¿Qué puede suponer un estímulo estresante para nuestro tubo digestivo? Por un lado, que no llega alimento. Si no llega alimento, moriremos de hambre. ¿Qué hace nuestro tubo digestivo? En ese caso, aumenta la función de absorción de nutrientes, para que lo poco que pueda llegar sea aprovechado al máximo. Esto lo hace a través del estímulo simpático intenso a nuestro intestino delgado y también a nuestro hígado, que es el almacén principal de energía que tenemos. Otro estímulo estresante es que, por ejemplo, metamos un alimento que esté en mal estado. En ese caso se activará mediante ese estímulo simpático la acción de expulsión de ese alimento. Si se detecta rápido será nuestra boca, nuestro esófago o nuestro estómago los encargados de expulsarlo. Si no, será más la función excretora de nuestros intestinos la que se activará con ese estímulo simpático, produciendo un importante aumento de movilidad del intestino, pudiendo incluso producir diarreas de tipo líquido. Y hay más posibilidades. Una tercera podría ser que el alimento que introduzcamos, por el motivo que fuera, no lo podamos digerir, asimilar o expulsar. Por ejemplo, que sea un bocado demasiado grande que obstruye una parte de nuestro tubo digestivo. Ahora bien, ¿qué pasa si con estas primeras acciones de expulsión o de asimilación no son suficientes para resolver la situación que tenemos? Bueno, pues nuestra biología responde aún con más intensidad. ¿Cómo? Generando células especializadas en la función que haya que aumentar. Si no somos capaces de escupir algo que haya quedado atrapado en nuestra boca, lo primero que va a pasar es que nuestra glándula salival generará más saliva para lubricar y ayudar a expulsarlo. Ese es el aumento de función. Si esto no es suficiente, entonces la glándula empezará a generar más células especializadas en la creación de saliva y por tanto la glándula crecerá de tamaño para generar aún más saliva.
Pues si tenemos algo que obstruye nuestra boca, no solo tendremos ese objeto o ese alimento constantemente ahí, tampoco podremos introducir la comida y podríamos morirnos. Por ello, prácticamente todo lo que ocurra a nivel digestivo que suponga una activación, una simpaticotonía como la habíamos llamado, producirá un aumento de la función de esa parte del tubo digestivo. Esto ocurre en todos los tejidos que se originan en el endodermo, que si recuerdas es esa hoja embrionaria de la que te hablaba en el episodio anterior, encargada de las funciones de supervivencia más primitivas. Una vez pasado ese estímulo o activación, siempre viene un estímulo del parasimpático equivalente, de esa segunda fase, que como te contaba en el episodio anterior, trae siempre sangre nueva y de forma abundante para limpiar y reequilibrar todas las calles de esos barrios de tu organismo que te conté en el episodio 3. Aquí ocurre algo importante que es necesario que conozcas en este punto. Si ha habido un desequilibrio con un intenso estrés, con un intenso estímulo simpático, el estímulo parasimpático posterior tiene que ser fuerte porque es siempre equivalente. Y cuando esto ocurre, en un corto periodo de tiempo hay una especie de parada o bajada drástica de la función. Es como si ese tejido que ha estado trabajando de más te dijese: espérate un poquito, majo, que me has desgastado tanto que necesito resetearme. Voy a salir a tomar el aire un poco y luego vuelvo. En ese voy a tomar el aire y luego vuelvo, el puesto que ese trabajador ocupa en la cadena de montaje queda vacío y además muy sucio por todo el caos que ha vivido el pobrecico. Y todos los operarios que vienen después de él sufren las consecuencias de esa ausencia, aunque el muchacho que salió de su puesto únicamente se encargaba de apretar un tornillo de toda la máquina. Resulta que ese tornillo suelto es el que va a hacer que el coche que estaba en la cadena de producción suelte más gases de los que debería. Vamos a continuación a revisar qué pasaría entonces en cada zona de tu tubo digestivo si esa parte se paralizase por un momento, y comprenderás con esto la inmensa mayoría de los síntomas que puedes notar en tus digestiones. Iniciando por tu boca y tus glándulas salivales, si se activan intensamente, como decíamos, generan mucha saliva. Por tanto, si se paralizan, tú notarás tu boca totalmente seca. Si no tienes suficiente saliva en la boca en el momento de introducir el alimento, es mucho más difícil la deglución, pues el alimento está menos lubricado. Además, hay tipos de alimentos que van a cambiar su digestión, como los que lleven almidón, que la saliva se encarga de ir descomponiendo desde el inicio gracias a una enzima que se llama amilasa. Y esto de entrada producirá que tu estómago y tu páncreas tengan que trabajar más para suplir lo que el primer operario no hizo. Esto causará que las digestiones sean más lentas, especialmente con alimentos que tengan un alto contenido en almidón, como las patatas, los cereales o las harinas. Además, la saliva también favorece la detección de los sabores porque humedece el alimento y se capta mejor la señal. Y por tanto, se dificulta la identificación de qué tipo de alimento estamos tomando. Por lo que, como ves, que el primer operario deje de trabajar implica cambios que afectan a todo el resto de la cadena de tu tubo digestivo. Si pasamos al siguiente operario, el de nuestro exófago, aquí podemos tener verdaderos problemas si se paraliza, puesto que es el encargado de hacer llegar el alimento al estómago. Si este se paraliza, salta la alarma en toda la cadena de producción, puesto que si cae la función de la musculatura lisa y la lubricación dentro del esófago, puede que haya una obstrucción del tubo, lo que causaría la paralización completa de toda la producción. A partir del estómago en adelante es donde podemos encontrar los cambios que más habitualmente se pueden notar. Hoy solo nos centraremos en una parte del estómago que corresponde a esa hoja embrionaria que decíamos, el endodermo, pero quiero que conozcas que hay otros cambios que pueden ocurrir en relación a otras partes distintas de nuestro estómago. Si tenemos una mayor activación del estómago, como veíamos en otros momentos, este va a generar más ácido gástrico. Sin embargo, cuando llega esa fase parasimpática, cuando el operario se va, lo que ocurre es que hay una muy baja producción y secreción de ese ácido y también la absorción de nutrientes que inician en el estómago baja. Esto ya en el mismo puesto de trabajo del estómago genera sus problemas, puesto que se crean condiciones de indigestión. La comida queda demasiado tiempo en nuestro estómago y la digestión se hace lenta. Esa digestión lenta hace que la comida inicie su fermentación en el estómago y empiece a generar gases que tú lo vas a notar en forma de eructos. Además, crea una distensión de la zona del estómago y se congestiona nuestro estómago.
Y si ha sido muy intensa esa fase activa, ese estímulo, como decíamos, poco después de que el operario abandone su puesto de trabajo, puede haber náuseas y vómitos, que además ese vómito no te va a calmar la sensación de malestar general que vas a tener. Pero es que en este punto es importante entender que esto también tiene consecuencias en los siguientes puestos de nuestra cadena de producción. Por darte un dato en concreto, si no tienes suficiente ácido en tu estómago, la absorción de hierro se dificulta mucho. Y da igual que tomes un mega suplemento de hierro, no se absorberá sin ese jugo gástrico. Lo mismo ocurre con otros nutrientes o vitaminas, que aunque el proceso de absorción del intestino sea el correcto y tengamos al mejor operario en ese puesto, no puede captar esos nutrientes porque el muchacho de antes no se ha encargado de separarlos como debería de otros compuestos. Y esta dificultad de absorción de estos y otros nutrientes, además de tener consecuencias serias para tu sistema nervioso, por ejemplo, produce que los alimentos también pasen más tiempo en tu intestino porque el pobrecito operario no sabe qué hacer con todo ese jaleo que le ha dejado el de delante. Eso empieza a fermentar más aún y todo coge una temperatura y unos gases de cuidado, que junto con la alteración de bacterias, que es el perfecto cóctel Molotov para que de tu bonita salida de residuos salgan auténticos componentes radiactivos. Por cierto, abro paréntesis, ese famoso protector de estómago que te da tu médico para que lo tomes de por vida, no es un protector de estómago, no te protege de algo. En realidad es un inhibidor del ácido de tu estómago y ahora ya sabes las consecuencias de tomarlo de forma prolongada. Si el estómago tiene una función alterada, hay que entender por qué y ayudarle a equilibrarse, no silenciarle para que no moleste. Pero oye, tú mismo. Cierro paréntesis. Continuemos con el recorrido. ¿Qué pasaría si en vez el operario del estómago fuese el del intestino delgado, el que deje el puesto? Bueno, pues lo primero que hay que aclarar aquí es que en el intestino hay varios operarios distintos, no solo uno. Uno se encarga de mover el bolo alimenticio a través de todo el tubo, lo que llamamos peristalsis del intestino. Otro se encarga propiamente de la absorción de los nutrientes. Hay otro que se encarga de la absorción de agua. Otro, por ejemplo, de la secreción de algunas sustancias y hormonas que se secretan en tu intestino. Como ves, es un puesto complejo el del intestino delgado. Aquí, dependiendo del caso y la situación, podemos tener ausencias en varios puestos al mismo tiempo y cada uno de ellos tiene sus consecuencias. Si se toma una pausa, el del movimiento de la cadena de producción del intestino, todo se paraliza y tú obtienes como consecuencia menor frecuencia de ir al baño y por tanto estreñimiento, llegando incluso a la obstrucción por heces si la pausa de ese muchacho es demasiado larga. Si es el que se encarga de la absorción, esta absorción disminuye y por tanto más tiempo va a pasar ese líquido y alimento en el intestino y como te acabo de decir, eso genera más fermentación y por tanto más gases. Si el que toma el descanso es el de la secreción de sustancias y hormonas, la consecuencia será la indigestión de algunos tipos de alimento, haciendo que estos salgan por las heces prácticamente enteros. O también, otra consecuencia de esa falta de secreción de sustancias es que puede influir directamente en tus estados de ánimo, induciendo a un estado depresivo porque hay una menor producción de serotonina, por ejemplo. En este mismo punto pueden formarse también las famosas intolerancias, que ya te contaré mejor qué significan. Bueno, comprenderás que con estos cambios el paquete que le llega al último de la fila puede cambiar mucho. Puede llegar desde mucha agua hasta alimentos sin digerir. Por tanto, el pobrecito que está en la entrada del intestino grueso abriendo y cerrando la compuerta es de los que más se quejan. De ahí que la emoción asociada a esa parte exactamente del intestino sea la de la injusticia. Esa es precisamente la emoción de los operarios que están trabajando ahí, que como te pases, te aviso, como te pases mucho, pueden revelarse bruscamente produciéndote una apendicitis, o peor, una peritonitis. Así que ten a esos trabajadores contentos porque pueden ser muy peligrosos. Dependiendo lo que estos trabajadores del intestino grueso puedan hacer con esos restos o no, tú tendrás unas heces con una forma, color y humedad específica. Por ejemplo, la función principal del intestino grueso, o una de ellas, es absorber agua, ya no tanto nutrientes, y otra es descomponer los desechos. En este punto, un aumento de función por activación simpática significaría mayor absorción de agua, con lo que tus heces serían secas y duras. Esta es otra forma de estreñimiento distinta a la que hemos visto del intestino delgado. Sin embargo, si se paraliza esta función, las heces pueden ser mucho más líquidas, espesas y podríamos decir que incluso deshechas.
Como ves, estamos desgranando los principales síntomas digestivos: distensiones, digestiones pesadas, gases, indigestiones, estreñimientos, diarreas. Son propias todas ellas de esta parálisis que se produce por el momento posterior a cualquier activación simpática intensa. Y si te das cuenta, todavía no hemos metido en la ecuación algo del tipo de alimento y ya tenemos sobre la mesa todos los problemas más frecuentes que podemos encontrar. ¿Será a lo mejor que el tipo de alimento no tiene tanto que ver? Bueno, espera, tiempo al tiempo, no te me adelantes. Pues en este ciclo temático vamos a tener muchos episodios por delante en el que hablaremos de muchas de estas cuestiones. Ahora ordenemos un poco todo lo que hemos visto. El cambio del entorno, que decíamos, ya sea externo o interno, activa siempre el mismo mecanismo. Una primera fase simpática que activa vías del estrés para tratar de adaptarnos al nuevo cambio o situación, y posteriormente su consecuente fase vagotónica para reparar y limpiar nuestro entorno celular. Concretamente, en nuestro tubo digestivo, el que deriva del endodermo específicamente, que es el que hemos estado hablando, se comporta como hemos visto: sobreexplotación de los obreros con el estímulo simpático, un primer momento de parálisis o baja laboral por estrés que ha habido en esa segunda fase, y seguido a esto, poco a poco va recuperándose la función y la normalidad. ¿Cuánto tiempo dura esta recuperación? Depende de la capacidad de soportar estrés del trabajador. Ya sabes que si subcontratas autónomos, estos no se van a poner nunca enfermos hasta que mueran, pero hay otros que sufren rápido ese síndrome llamado el síndrome del quemado y estarán varias semanas de baja. Pues aquí igual. ¿Qué va a marcar todos estos cambios? Bueno, recuerda aquí el capítulo en el que te habló Morfeo, el de Matrix. Ahí te lo respondí. Depende absolutamente de tu percepción y de lo que tienes en tu mente. Recuerda que el que un evento sea un estrés o no depende de lo que tú percibas de ese evento y de tus vivencias. Por tanto, si hablamos de digestión, lo que para ti es un bocado indigesto, para otro no tiene por qué serlo. O lo que tú vives como algo injusto, otro lo puede vivir como una desvalorización, por decir otra cosa. Y es precisamente esa interpretación de cómo se vive una misma situación que es la que va a determinar el órgano en concreto que se va a activar o la parte de tu tubo digestivo que se va a activar. Del mismo modo, tu percepción de la situación, ya sea de forma consciente o inconsciente, es la que va a determinar cuándo algo ya está solucionado, y se cambia entonces ese patrón de la fase simpática de activación a la fase vagotónica de reparación. Y aquí recalco un punto muy importante: que tú no lo vivas intensamente no significa que no tengas activación simpática por ese evento. Recuerda que en estos casos es tu biología la que toma el mando, y especialmente cuando se trata de esta hoja embrionaria de estos tejidos del endodermo, no hay posibilidad de que entre la razón, como te dije en el anterior episodio. Esto hace que en este tipo de procesos poco puedas hacer con las técnicas de respiración, meditación o emocionales, cuestión que en otros tipos de activaciones sí pueden ser muy buenas herramientas. En estas, si tu percepción es que no hay suficientemente alimento, por ejemplo, que no generas el dinero que necesitas, por mucho que liberes tus emociones, trabajes tus creencias respecto al dinero y cuestiones de ese ámbito, mientras te falte ese alimento, tu duodeno y tu hígado van a estar activados. Únicamente vas a encontrar la solución cuando entre ese dinero a tu cuenta bancaria o cuando encuentres una vía alternativa por la cual resuelvas tu problema sin necesidad de ese dinero. Esta es la principal diferencia entre una preocupación psicológica emocional y una activación biológica. La activación biológica necesita de un cambio en lo real también. De lo contrario, aunque tú estés relativamente tranquilo a nivel mental, puede seguir habiendo una activación porque en realidad ese dinero no está en tu cuenta del banco. Y es por ello también que cuando hay procesos oncológicos en estos niveles, como en el hígado, el páncreas, el estómago o la primera parte de tu intestino, según la medicina general, tienen muy mal pronóstico, porque es una cuestión de supervivencia muy primitiva. Abro otro paréntesis además. Y porque la quimioterapia que te ponen aún genera más simpaticotonía, con lo cual activa más estos procesos donde los tumores crecen en fase simpática, en fase activa, agravando mucho más los síntomas de mala absorción digestiva, produciendo caquexia, llenando de tóxicos el cuerpo, lo que hace que necesariamente la fase de después, la parasimpática, la reparadora, tenga que ser muy muy intensa, produciendo grandes paradas de todo este sistema que estábamos viendo, como puede ser un fallo hepático. Eso si llega a dicha fase. Cierro paréntesis.
si esto que te estoy contando te parece poco complejo, aunque como te digo, yo ya he hecho mucha predigestión antes de todo esto, la secuencia que recién te he dicho de activación simpática y luego una fase parasimpática ocurre únicamente si el detonador, si ese estímulo inicial, ya sea el alimento o la situación figurada que lo activa, sucede una única vez, no repetidas veces. Si resulta que tienes muchas activaciones y desactivaciones, es decir, activaciones, aumentos de función de la cadena de producción y parálisis de esa misma cadena de producción, porque el problema o la situación que lo activa se repite con frecuencia en tu vida, aquí se desata verdaderamente el caos. Vamos a poner una situación que no está muy lejos de lo que puedes haber notado alguna vez. Entramos en una situación en el trabajo que tienes que soportar, porque no puedes cambiarla, porque necesitas el dinero que cobras a final de mes, pero que te es bastante indigesta porque percibes que te están tratando de manera distinta, de forma injusta, te hacen de menos o no te tienen en cuenta para según qué cuestiones de las que tú además eres el o la responsable. Cada vez que vayas a trabajar y sientas ese trato injusto, tu sistema nervioso simpático se activará y le dirá a tu intestino delgado que llega un bocado indigesto. Esto lo que va a producir a nivel biológico es que tu intestino aumente la función de secreción de moco y hormonas para poder digerir mejor ese bocado indigesto y aumentará también la movilidad, la peristalsis, ese movimiento que decíamos de tu intestino. Cuando tú vuelves a casa con los tuyos y estás a gusto, entra la fase vagotónica. Ahí recuerda que se producía la parálisis, disminuye el tránsito intestinal y se dificultan las digestiones, se generan más gases y más distensión abdominal. Siguiendo las instrucciones de tu nutricionista, empiezas a volverte loco o loca, porque da igual lo que comas, que en la cena todo te sienta mal y te hinchas. Empiezas a echar la culpa al crudo, a las lechugas que te han dicho que generan mucho gas y dejas de comer ensaladas por las noches. Vuelves al día siguiente al trabajo y vuelves a tener una nueva activación, pero esta vez más intensa, porque te echan la culpa de algo que tú no has hecho. Pero como eres tú el o la responsable, tú tienes la culpa, aunque ni siquiera te hayan consultado a la hora de hacerlo. Vuelves a casa entonces, ya te imaginas, con un cabreo y una sensación de injusticia monumental. Pero hablas con tu pareja que te calma y te dice que te olvides. Cuestión que te va a ayudar y te ayuda a entrar de nuevo en esa fase vagotónica de solución. Pero en este caso, al haber sido más intensa, esa misma noche tienes unos dolores intestinales preocupantes y minutos después tienes que ir al baño por una diarrea muy líquida y expulsas muchos gases. Al día siguiente vuelta a empezar porque no puedes dejar el trabajo. Pero como tú ya estás con la preocupación de que tu intestino no funciona bien por eso que ha pasado anoche, eso precisamente agrava más la situación. A todo esto, con cada activación simpática, tu microbiota cambia, como veíamos, y se altera. Y debido a que por las noches solucionas, te relajas, vas a tener más parálisis intestinal. Y las bacterias de tu colon encargadas en descomponer los alimentos tienen que movilizarse e ir al intestino delgado porque allí se está descomponiendo el alimento por esa parálisis, porque no avanzan. Y esas bacterias del intestino grueso colonizan tu intestino delgado produciendo lo que se llama una disbiosis, es decir, un desequilibrio intestinal que como aún no has mandado a la mierda al trabajo, sigues día a día perpetuando esa injusticia y esa activación una y otra vez en el mismo proceso. Pero bueno, como eres de mente inquieta, sigues investigando alimentos. Y te das cuenta de una cosa, que cuando vas a comer por ahí, casualmente los fines de semana que no trabajas y tienes más tiempo libre y por tanto más permites a la fase de solución que actúe, pero como tú sigues obcecado o obcecada en qué es la comida, pues casualmente ese fin de semana pediste unos ravioli 4 quesos que según tú te saltaron fatal, por lo que la culpa es del gluten y de la lactosa del queso, que será que eres intolerante seguramente. A partir de ese punto restringes el gluten y la lactosa y además demonizas todos los alimentos que contengan esos nutrientes. Pero como sigues viviendo en la contradicción eterna, te encanta el queso y no puedes resistir comer de vez en cuando un poco. Cuestión que cuando lo haces te sale el demonio interior hablándote a la oreja diciendo que ese queso tiene lactosa y que eso es muy malo para ti, que ya lo sabes. Y en ese punto el queso pasa a ser un activador que tu biología toma como un bocado indigesto, de nuevo, pero esta vez de un alimento real porque sientes que aunque te guste el queso no puedes nutrirte de eso porque lleva lactosa. Cuestión que vuelve a retroalimentar la situación desagradable de tu trabajo que ya a este punto es insostenible. Pero amigo, amiga, llegan las vacaciones, ahí sí,
Y por fin tienes tiempo para descansar y reflexionar. Seguro que ahí puedes recuperarte de todo esto. Pues esa semana hermosa que tenías para tus vacaciones en Tenerife, te la pasas pegada al baño con un cólico y una diarrea monumental que te hace ir al médico. Y ahí, querido amigo o amiga, ya no sales sin etiqueta. Ahí te dirán que tienes una enfermedad de Crohn o un intestino irritable provocado por un sobrecrecimiento bacteriano, que ahora está tan de moda decirlo así, y ya tienes la excusa perfecta para seguir indagando qué alimentos son buenos para ese estado. Tras el tratamiento de antibiótico que te pone el médico, termina de fulminar los pocos operarios que aún seguían trabajando en la cadena de producción, y tu cuerpo necesita indefectiblemente llamar a nuevos porque hay que hacer el trabajo. Y estos provienen de tu sistema inmunitario, que son más efectivos limpiando. Pero en la nueva revisión con tu profesional de moda, te dice que tus células inmunitarias te están atacando a tu intestino y que lo que tienes es una enfermedad autoinmune que además es incurable, por lo que te resignas y te quedas únicamente con los 4 alimentos que no te producen inflamación, reafirmando el sentimiento de que la vida es injusta, precisamente retroalimentando constantemente el mismo circuito. Un caos, ¿verdad? Bueno, o no. O tiene todo el sentido lo que te estoy diciendo. Pero eso sí, no te olvides, la culpa es del azúcar que inflama, del gluten que es malísimo, de la lactosa que no digieres o incluso de la lechuga que comes por las noches. Pero pocos se cuestionan por qué el anciano de 90 años que ha estado trabajando en el campo y lleva comiendo callos grasosos para desayunar toda la vida no tiene problemas digestivos, aunque no meta ni una sola lechuga para el cuerpo. O esa persona que lleva tomando leche de vaca desde pequeño y que jamás le ha sido indigesta. O todos conocemos a alguien que da igual lo que coma, que sigue en plena forma y va al baño como un campeón, aunque no pruebe ni el kiwi ni las semillas de lino. Situaciones como las de recién se repiten infinidad de veces todos los días. Esa repetición constante acaba por modificar celularmente a tu intestino o a tu tracto digestivo, produciendo inflamaciones, divertículos, aumentos de permeabilidad y también lo van a afectar funcionalmente, pudiendo generar una menor función de ácido gástrico, que técnicamente se diría hipocloridria, o también otras alteraciones frecuentes en esos casos, intolerancias alimentarias precisamente por este círculo vicioso de una primera alteración digestiva por un bocado indigesto figurado, la situación que decíamos del trabajo, y una posterior activación que le echas la culpa, por ejemplo, a la lactosa, pero no puedes parar de tomarla. Y cada vez que tomas el queso, como para ti ya es un bocado indigesto, vuelve a haber una pequeña activación del simpático con su consecuente fase vagotónica o parálisis de la producción provocada por el estímulo parasimpático. Esto hace que en fase de solución, en esa fase vagotónica, baje la función de la enzima encargada de romper la molécula de lactosa y que te sirve para digerir. Al no tener esa enzima no puedes digerir la lactosa, es decir, eres intolerante a la lactosa. Al no poder digerirla, además, más tiempo va a pasar en tu intestino y va a producir una reacción inflamatoria que, por supuestísimo, todos los estudios demuestran, con lo que llegan a la conclusión de la que la lactosa es proinflamatoria. Y, por supuesto, tú tendrás la certificación de que eso es así, pues cuando dejas de tomar la lactosa, dejas de sentirte mal, te sientes mucho mejor. Pero lo que no te cuentan es que te sientes mejor porque no retroalimentas esa activación del simpático. Pasado unos meses de que tu intestino pueda recuperarse, puedes empezar a reintroducir alimentos con lactosa y en muchos casos ya sí es digerible. ¿Pero por qué? Porque ya no tienes la activación que tenías inicialmente y tu situación ha cambiado. Bueno, quédate tranquilo, tranquila, que sí que hay importantes variaciones si te alimentas con unos alimentos o con otros. Lo digo sin ironía, ya lo veremos, no te preocupes. Pero nada tiene que ver eso con que un alimento sea malo o bueno. Todo depende de la situación y de la percepción de la persona. Hoy hemos desenmarañado gran parte de todo este entuerto, pero quedan muchas preguntas por responder. Acompáñame, por favor, en los siguientes episodios que iremos asentando y asimilando lo que recién hoy estás empezando a digerir. Nos sentimos en el siguiente episodio.